¿Qué tan fuerte sería Broly con las transformaciones Mystic? ¿Alguna vez te has preguntado el poder que alcanzaría Broly con las transformaciones Mystic de Dragon Ball AF? Pues es indiscutible decir que un guerrero como Broly desataría un poder gigantesco con el primer escaño Mystic, pues este guerrero obtendría un poder comparable al de un Super Saiyajin 5 de Goku AF. Es decir que Broly con el primer escaño Mystic ya se podría cargar a la mitad de villanos de Dragon Ball AF, y lo vuelvo a repetir, esto solo con el primer escaño Mystic. Ahora imagínatelo con el Super Saiyajin 3 Mystic. Pero antes de abordar el poder de Broly con el Super Saiyajin Mystic fase 3, démonos un paseo por Dragon Ball Super para ver a qué guerreros se podría cargar Broly con la primera fase Mystic. Pues es seguro decir que Broly con la primera fase Mystic ya se encontraría demasiado por encima de los primeros villanos de Dragon Ball Super, como lo son Hit, Golden Freezer, Black Goku e incluso la fusión de Zamasu, y por obvias razones también se encontraría demasiado por encima del Super Saiyajin Dios y del Super Saiyajin Blue, donde ya empezaría a costarle bastante a Broly con el Mystic 1 sería frente a guerreros como Jiren o Gogeta Super Saiyajin Blue. Pero aún así yo considero que Broly con el Mystic 1 sí que podría vencerlos, pero donde Broly sí que demostraría su verdadero poder sería ante Moro, Granola y Gas, pues aquí Broly tendría bastantes posibilidades de salir victorioso en cada uno de sus enfrentamientos, pero donde sí encontraría un freno sería si este llegase a combatir ante Goku y Vegeta con sus doctrinas. Esto debido a que en un combate en serio yo le veo más ventajas a las doctrinas de ir mejorando en medio del combate, y aunque Broly también iría mejorando en medio del combate gracias a su poder legendario y al poder Mystic, no considero que esto sea suficiente para enfrentarse a dos doctrinas a la vez. Ojo, también es importante recalcar que estoy tomando a versiones de Goku y Vegeta que ya tienen completo control de sus doctrinas, más no de sus versiones que vimos en la saga de Granola. Ahora, el poder de Broly en su Mystic 3 sería tan abominablemente poderoso que ningún guerrero que no tenga el nivel de un Mystic 4 sería capaz de siquiera plantarle cara a este Broly con el Mystic 3. Es más, ni siquiera Gogeta F en Mystic 3 sería capaz de rivalizar con esta monstruosidad de poder. Por ende, se tendría que sí o sí recurrir al Mystic 4 para plantarle cara a este Broly. Y por obvias razones, tampoco ningún guerrero de Dragon Ball Super actual podría vencer a Broly en Mystic 3. ¡Wow! Si Broly ya es capaz de todo esto con apenas el tercer escaño Mystic, no me quiero ni imaginar lo que este sería capaz de hacer con el Mystic 4, así que pasemos a verlo. Pero antes de ver qué tan fuerte sería Broly con el Mystic 4, veamos cómo este obtuvo esta transformación. Gohan y Vegeta, al notar que Broly era ahora un sujeto bueno, le recomendarían a Broly usar las fases Mystic y se dispondrían a enseñarle las bases del poder Mystic. Los años pasarían y Broly y Vegeta aún estarían en sus respectivos cargos. En el caso de Broly, este sería el guardián más poderoso de los celestiales, y en el caso de Vegeta, este había tomado el lugar de Tengu. Gohan ya había partido al otro mundo, pues había pasado un largo tiempo desde el combate contra Tengu, y gracias al gran trabajo de Vegeta y Broly, la armonía había prevalecido en todas las dimensiones, y Broly, gracias a los consejos de Vegeta y Gohan, había decidido optar por las transformaciones místicas y dejar de lado su poderosísimo Super Saiyajin celestial. Y al final del día, Broly sí había tenido un gigantesco salto de poder, gracias al escaño más poderoso de las fases Mystic. Hablo del poderosísimo Mystic 4, pero aún así, tras tantos años, Broly habría perdido su propósito de ser, pues este había aceptado en un principio el ser el nuevo guardián celestial con el único fin de mantener el legado que había dejado Goku, pero habían pasado muchísimas décadas y la paz prevalecía. Es por eso que Broly se sentía sin un propósito.
Así que decidido a hacer algo arriesgado, pues obsesionado por conseguir el poder absoluto para estar por encima de todos y poder proteger a toda la existencia en caso de una emergencia, es por eso que su objetivo ahora era absorber el núcleo celestial e iría en contra de los mismísimos celestiales para intentar obtener dicho núcleo. Los celestiales le pedirían ayuda al guardián de los infiernos, pues no existía nadie aparte de él que sería capaz de enfrentarse a Broly. Vegeta, al enterarse de la situación de Broly, acudiría de inmediato, pues él más que nadie sabía de lo que era capaz alguien como Broly, pero necesitaría ayuda si en verdad quería tener posibilidades ante alguien tan poderoso como Broly, y este tomaría la decisión de revivir a Gohan para que le ayudara a combatir contra Broly. Quizás si dos Mystic 4 podrían frenar las intenciones de Broly. Ya todo estaba listo y Gohan y Vegeta a sus máximos poderes irían a enfrentar a Broly, pero nada serviría ante el poder del Saiyajin legendario, pues este tenía un poder incluso superior al de una fusión en Mystic 4. Gohan le sugeriría a Vegeta el fusionarse para alcanzar un poder similar al de Broly, pero Vegeta le mencionaría que algo así sería imposible, pues Takama ya había dejado de existir. Por ende, la fusión ya no podría llevarse a cabo en ese momento. Quizás y solo quizás, después de bastantes milenios, alguien volvería a inventar un método de fusión. Hasta entonces, algo como una fusión no podría estar dentro de sus posibilidades. Broly era implacable, pues hacía ver a Vegeta y Gohan como unos completos inexpertos en combate, a pesar de que Vegeta llevaba miles de años incrementando su poder y sus habilidades desde la última vez que se vieron, y en un instante el mundo celestial y los infiernos dejarían de existir. Al parecer, toda la realidad había desaparecido, y esto había sido provocado por alguien que había aparecido de último momento para evitar la victoria de Broly. Este guerrero desconocido que se había hecho presente no sería nadie más que el Goku AF de la línea del tiempo principal, quien aún seguía tras la esencia de Takama, la cual había llegado ahora a esta línea del tiempo. Ahora era turno del Mystic 5 para entrar en escena y resolver el problema con Broly, el cual no tendría ninguna especie de oportunidad ante el Mystic 5, el cual prácticamente de un par de golpes dejaría fuera de combate a Broly. Ya en el suelo y completamente derrotado ante la representación del poder absoluto, Broly tendría una redención, pues este había olvidado su principal objetivo, el cual era proteger todos los multiversos y dimensiones. Goku Mystic 5 se marcharía a seguir en busca de la esencia de Takama, pero sin antes dedicarle unas palabras a Broly, pues si en esta dimensión ya no existía un Goku que protegiera a todos, ese trabajo ahora recaía en manos de Broly. Así que mejor que intentar romper sus límites de alguna otra manera. Broly, inspirado por las palabras del Mystic 5, tomaría la decisión de fusionar sus dos transformaciones más poderosas, el Mystic 4 y el Super Saiyajin Celestial. Ahora explicado cómo Broly obtendría el poder Mystic, es seguro decir que este con la fase 4 del Mystic sería una absoluta exageración de poder, y sin duda alguna podríamos afirmar que Broly en Mystic 4 barrería el piso con entidades primordiales como Tengu o como el guardián celestial más poderoso, también con seres como Evil Gohan y Demi-Yari, o con transformaciones como el Super Saiyajin 12. Esto pues Broly alcanzaría un poder comparable al de una fusión en Super Saiyajin 4 Mystic, pero aún y con todo esto no podría vencer al Super Saiyajin 16. Pero pasemos a ver su última transformación y qué tan fuerte es, pues esta transformación sería la combinación del Mystic 4 y del Super Saiyajin Celestial. Y si ya vieron mi video en donde hablo del Super Saiyajin Celestial, sabrán que esta transformación se obtiene de una forma muy parecida a la del Mystic 4, con la única diferencia que esta sustituye el Ki Mystic por el Ki legendario del Super Saiyajin. Pero ahora, una combinación del Mystic 4 y del Super Saiyajin Celestial sería impresionante por el simple hecho de que esta transformación estaría conformada por 4 diferentes tipos de energías,
siendo el Ki Mystic, el Ki Celestial, el Ki Legendario y el Ki del Super Saiyajin 4. Pero ¿cuál sería el nivel de Broly en esta transformación? Pues es casi seguro decir que con esta transformación Broly se convertiría en una de las entidades más poderosas de Dragon Ball AF, estando únicamente por encima de él seres como Takama, el Super Saiyajin Omega y el Mystic 5, y ya se pondría muy por encima de Gogeta en Mystic 4, e incluso por encima de Goku y Vegeta en Mystic 4 a full power. Y esto es una hazaña súper impresionante, pues expliquemos brevemente cómo funciona el Mystic 4, y tomemos a Goku para esta explicación, pues sabemos que el Mystic 4 equilibrado posee un poder similar al de Demi-Yari, pero cuando Goku se encuentra en el mundo celestial y tiene acceso al entero poder de los celestiales, esto obtiene un poder incluso superior al demostrado por Gogeta en Mystic 4, en la saga de Tengu. A esta fase del Mystic 4 se le conoce como Super Saiyajin 4 Mystic a full power, y tiene el aspecto de un Super Saiyajin 5, pero en dorado. Esta transformación es la que usaron Goku y Vegeta para enfrentarse al Super Saiyajin Omega en la saga de Dragon Ball News. Sin en cambio, el Mystic 4 que vemos constantemente en las sagas como la de Tengu, Takama, en la de Evil Gohan o en la del Super Saiyajin 16 es el Mystic 4 común, que está por debajo de una fusión en Mystic 4. También por debajo del mismísimo Tengu. Es por eso que Broly aún no llegaría a estos escaños tan altos al principio de esta historia, pues los celestiales, al ver sus verdaderas intenciones, jamás le permitirían a este el obtener todo el poder celestial y lo limitarían hasta cierto punto, lo que hace aún más impresionante que Broly haya llegado a escaños tan altos solamente por sí mismo y por su potencial como Super Saiyajin legendario. Esta solo fue una breve explicación de cómo funciona el Mystic 4, pues en el video que le dedicaremos al Mystic 4 daremos una explicación más extensa. Espero les haya gustado mucho el video de hoy. Un saludo especial a los miembros del canal. Te dejo en la descripción del video el link para unirte a los miembros del canal, o también puedes unirte pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte. Esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal y sin más que decir, no olvides que estamos haciendo directos constantemente a las 7 de la tarde hora México, así que te agradecería mucho que te pasaras a verme. Estaremos contestando preguntas y reaccionando a un par de videos con ustedes. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video. Lo apreciaría mucho. Yo fui mi Tablecarp y nos vemos en un próximo video.